Hola mis chicas, chicos, ¿cómo estáis? Vamos hoy a hacer un pequeño unboxing, os voy a contar perfumitos, pero en líneas económicas, muy baratitas, porque ya lo sabemos que estamos entrando en general en una crisis que al final nos va a ahogar a todo el mundo. Y de vez en cuando, si buscamos, porque lógicamente nos sigue gustando poder utilizar cositas ricas, entonces seguimos buscando cositas económicas también de marcas interesantes que están sacando además novedades. Por un lado tenemos los Solinotes, que es una marca de perfumería nicho francesa, pero que sale muy económica y tiene cositas interesantes, los vamos a ver. Y después tenemos Reebok, que Reebok aquí en España ha sacado una colección, tanto unas colonias, porque son de toilette, de acuerdo, para hombre y otra colección para mujer. Vamos a ver qué tal son porque he cogido dos de mujer, pero luego si nos interesan podemos seguir ojeando, mirando algunas otras. Si os parece, vamos a comenzar por los Reebok, ¿de acuerdo? Los cuales, bueno, precios. Andaban, si miramos online, mirad, he cogido estos dos. Vamos a ver que tienen un precio de unos 14 euros, ¿vale? Si lo compramos sola es prácticamente la colonia un euro menos. Entonces compré estas cajitas en las que aquí viene la colonia y viene después un desodorante. Creo que esa era la opción más interesante. Estos perfumes así económicos, cuando vienen en estas ofertas, creo que salen mejor porque además, pues, oye, un desodorante lo vamos a utilizar, ¿verdad? Bueno, pues va a venir uno de toilette de 100 mililitros y un desodorante de 150 mililitros. Este sería el que se llama Move, ahí lo veis. Y bueno, vamos a ver cómo viene. Ya los he dejado sacados para no andar peleándome con las cajitas. Este primero, el de color, bueno, el que me falta, os cuento, ¿vale? El que me falta se llama Inspire, que es de color rosita, este es como anaranjado, ¿verdad? Y ese lo tengo que ojear, porque tiene unas notas muy interesantes. Bergamota, pera, pistacho, ylang, rosa o vainilla. Este Move, aquí lo tengo apuntado, tiene naranja, frutos rojos, pimienta rosa, flor de cerezo, orquídea, fresa y vainilla. El desodorante, creo que es, mirad, y además pone que es vegano para nuestros chicos, chicas veganos. Lo digo porque si sale en este, toda la colección será vegana. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos, los Reebok. Vamos a ver qué tal es este perfume. Hombre, promete frutos rojos, ¿verdad? Frutos rojos, fresa. Y el aroma es muy agradable. De primeras os diría que la primera no, bueno, no se siente como popurrí de aromas, porque de primeras puedo diferenciar rápidamente el gustito de la fresa, la fresilla, fresilla o frutilla, que la llaman por ahí, ¿verdad? Pues lo cierto es que de primeras podemos sentir perfectamente ese olor de fresa, frutitos rojos, que se siente jugoso, rico. De primeras, ¿es una locura de aroma? No, vamos a pensar que este va a ser un perfume de sport, de diario, de utilizarlo en cualquier momento, ¿vale? Es uno de toilette. Luego cuando nos pongamos a testearlo veremos cómo va la duración de este aroma, pero en principio se ve para rico. Ahora en verano nos va a venir bien, que nos lo sacan ahora mismo en veranito. Huele rico, no es la máxima locura, pero este huele muy bien. Frutitas, frutitos rojos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente? Que era de los que os he enseñado al principio. Que tenemos este perfume de Reebok que se llama Cool. Ahí lo tenemos. Estos son todos de línea femenina y como os digo, luego está la línea masculina. También nos viene con el desodorante, que bueno, pues oye, pues se agradece. Ya os digo, si lo ojeáis, vais a ver que sale mucho mejor en este pack. Bien, ¿qué tiene Cool? Que aquí está. Tiene, las notas son súper interesantes. Melocotón, uva, pera, jazmín, bambú y sándalo. Por cierto,
Las cajas no vienen plastificadas, ¿vale? Cuando las compras, yo las compré online, no vienen plastificadas, por eso lo he abierto así directamente. Está bien porque yo digo, ¿para qué más plásticos, no? Si sabemos que está nuevo, que nos lo acaban de mandar, está nuevecito. Bueno, pues vamos a ver que las notas están interesantísimas. Primera impresión, muy interesante y sale de todas las notas que os he dicho. Lo primero que podemos notar es la parte verde del bambú con un ligero toquecito frutal. ¿Cuál es la fruta que nos va a llegar bajo el bambú? Pues yo te diría que el aroma, el principal aroma que, bueno, el aroma que le sigue a la nota del bambú va a ser el melocotón. Fijaros, el primer Reebok lo diría sencillo ante las notas de frutos rojos, fresa, que son muy comunes, que conocemos muy bien. Y sin embargo, este está jugando más con otro tipo de notas. En una línea femenina tenemos un bambú en el que poquito a poco va a asomar el melocotón. Me resulta interesante y rico porque muchas veces, ya sabéis que si es solo melocotón casi me da la impresión como si fuera un ambientador que a veces cansa, ¿verdad? Sin embargo, en este caso lo veo interesante como a esas notas frutales le han sumado el bambú, que es súper distinguible desde el inicio. Así que este cool, si os gusta un toquecito verde en los perfumes, va a ser tremendamente interesante. Y Solinotes, diréis, bueno, ¿puede ser interesante un perfume en el que haya una sola nota de perfume? Pues la verdad es que sí, tengo que decir que según los he comprado, los he estado incluso combinando entre ellos y con otros perfumes y es chulísimo. Mirad, aquí tengo un tamaño de 15 mililitros y otros de 50 mililitros. Estos, como siempre yo os digo, si buscáis algo, utilizad Google, que Google os va a, sobre todo, recomendar las tiendas que podéis acceder desde vuestro país o que las podéis encontrar, ¿de acuerdo? Solinotes, que se llama así tal cual, seguro que se pronuncia de otra manera, pero yo lo estoy pronunciando así, Solinotes. Es una marca francesa nicho, pero de nicho diría que poquito, porque solo trabaja una nota de los perfumes, ¿vale? Lo miré en España, lo tenían en Sephora, pero en Sephora te costaba al menos unos cuantos euritos más que en otras tiendas, ¿vale? Porque estuve ojeando un poquito. Está en la página web oficial de Solinotes, Sephora, que sale más caro, y luego una perfumería. Vale, estaba pensando, había otra que me cobraban los gastos de envío por cada uno de ellos. En lugar de hacer como el conjunto, me lo sumaban por cada uno de ellos. Y dije, fuera, nada. Entonces, a ver que os lo pongo así, sí que no se vean los datos. Aquí está Beauty Coiffure. Esto es francés, ¿vale? Beauty Coiffure, en el que al final pues hice la compra. También me sumaban gastos de envío, pero no eran demasiados. Bueno, ¿qué os cuento? Los de tamaño de 15 mililitros no traen caja, ¿de acuerdo? Estos de 15 mililitros no traen caja, pero están a 8,38, ¿de acuerdo? 8 euritos. Los de 15 mililitros y los de 50 mililitros están a 13 euros, ¿de acuerdo? Bien, compré distintos tipos, los pequeños, algunos de ellos ya los he estado utilizando y gastando. De 15 mililitros, el de vainilla, tiare, granada, abatonca e ylang ylang. Este, por ejemplo, es el de abatonca, que mira, como no tenía lo que es la cajita, pues ya los he estado probando y os puedo decir, repito, que podemos hacer unas combinaciones chulísimas con estos perfumes. Hay algunos de ellos que cuando miras las notas en las páginas te pone que lo han combinado con distintas notas. Por ejemplo, el de tiare lo han combinado con coco y otros aromas fresquitos,
pero al final lo que huele es a lo que tiene, ¿de acuerdo? Y este, por ejemplo, de haba tonka, solo haba tonka, es una delicia. Tengo que decir que de este modo también es un medio fantástico para aprender a distinguir los aromas luego en los perfumes, porque estos son los modos en los que los vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Así que este de haba tonka. Y aquí tengo, sin abrir, los de 50 mililitros que tienen, sí vienen plastificados, que como veis aquí tengo el de ylang ylang y el de higo, flor de higo. Pone flor de higo, fleur de fig, aquí lo pone, pero luego ahora vemos si huele a higuera, higo dulce o qué. Vamos a abrir primero este, que por cierto, aquí también nos ponen que son veganos, ¿de acuerdo? Hoy, casi sin quererlo, porque no me había fijado en ello, pero me gusta resaltarlo, pues tenemos perfumería vegana, por supuesto, para vosotros. Venga, ¿qué tenemos aquí? El de ylang ylang. Tengo muchas ganas de este, porque tengo ganas de combinarlo con toquecitos, ¿verdad? De aromas. Este me huele todavía a haba tonka. Mirad. Pues qué sencillo, pero de verdad, te da un juego esto con los aromas. Cuando me he encontrado con perfumes muy sencillos, los he combinado. Madre mía, qué olor, qué olor. Este ylang ylang, ya os digo yo que si por ejemplo tenemos, es que me hago la idea solo con ello, si tenemos algún perfume con mucha vainilla, vosotros sabéis a la vainilla lo bien que le queda un toquecito de ylang ylang y un poquito de ylang ylang con coco, por ejemplo. Bueno, tiene que ser fantástico, huele tremendo, huele potente, ¿de acuerdo? Y estos sí son eau de parfum y como ya he estado probando algunos de ellos, os puedo decir y asegurar que tienen muy buena duración. ¡Higo! Bueno, ya sabéis que me encanta el aroma del higo, es un aroma que me gusta mogollón, lo busco en los perfumes y encontrar un perfumito con higo que además ya os digo que no sale caro, 50 mililitros, venga vamos a verlo, no lo enseño más porque este tenía muchas ganas, ahí lo tenemos. Y este me lo voy a poner aquí en este lado. Estoy haciendo un popurrí. A ver, huele dulcecito, pero os voy a decir, a ver, que por cierto, la flor de higo, la flor de higuera es un poquito tontería. Las higueras no sacan flor. Y no me lo discutáis que tengo una higuera en casa. Bueno, las higueras no sacan flor, sacan directamente lo que es, empieza desde sus ramitas, empieza a inflar lo que es el propio higo. Entonces flor no saca, ¿vale? Huele dulcecito, pero tiene un toquecito importante de lo que es la higuera, la madera de higuera, ¿de acuerdo? Se le nota bastante, también tiene un poquito remanente de ese toquecito verde de la propia higuera. Y sí que tiene ese gustillo del higo, pero este figuer, ¿de acuerdo? Esta higuera, higuera, está también entre frutal, pero también tiene ese toquecito entre madera y verde, ¿vale? Huele muy rico. Este sí que se nota que además lo han refrescado. Este tiene que ser alguna combinación porque tiene un toque no solo verde, sino también un poquito refrescado. Seguro que le han puesto algún tipo de cítrico, seguramente bergamota, para darle un poquito de frescor. Entonces este vamos a probarlo porque este no es solamente higo, fruta de higo y demás, pero volvemos a lo mismo. Higo con el haba tonka o con el de vainilla, que también me compré el de vainilla, tiene que quedar genial. O combinarlo con otros tipos de perfumes frutales, tiene que quedar muy rico, pero en lo que es el higo con tonos gourmand queda tremendamente rico e interesante. El tema de los solinotes son completamente unisex, depende siempre y tienen muchos tipos de aromas, tienen muchos olores, los cuales vamos a poder jugar y combinarlos. Así que
chicos, chicas los pueden utilizar igualmente e ir descubriendo además muchos aromas. Tengo que decir que me encanta, fresquito, higuera, higo, muy rico, este me encanta. Bueno, lo dicho, por favor, acordaros de utilizar la herramienta de Google, puesto que muchos de vosotros, vosotras, estamos en distintos países y depende de dónde vivimos, lo podemos conseguir mejor o peor, pero lo que es Google además nos ayuda en lo que es esas búsquedas, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado descubrir conmigo y ya lo sabéis, seguimos tratando de buscar y recomendar no solamente perfumes caros o perfumes medianamente económicos, sino también buscando perfumes que salgan bien al bolsillito para nuestro uso y disfrute, uso diario, nada de coleccionar, esto es para utilizar. Así que amores, espero que os haya gustado y os haya entretenido. Un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.